Este podcast fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico, y World Vision, y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Colombia son grandes constructores de paz y resiliencia. A partir de este momento, les invitamos a ser parte de la prevención. ¡Un efecto colectivo! Desde noviembre de 2010, Colombia cuenta con una política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. Esta política fue actualizada en 2018 y 2019. Hoy en Prevención, un efecto colectivo, invitamos a Víctor Hugo Olaya y compartimos con ustedes algunos conceptos básicos para avanzar hacia la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en Colombia. ¿Qué te parece si iniciamos por definir los conceptos de niñez, adolescencia y juventud en Colombia? Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de toda persona menor de 18 años, tal y como lo indica la Convención de los Derechos del Niño, que entró en vigor en 1989. Entonces es importante entender que independientemente de su sexo, etnia o cualquier otra condición, toda persona menor de 18 años es considerada niña, niño o adolescente. ¿En qué contextos viven las niñas, niños y adolescentes en Colombia hoy en día? Es un contexto muy complicado. Desafortunadamente estamos hablando de situaciones donde presentan riesgos asociados a la vulneración de sus derechos, de difícil acceso a educación, a salud, lugares donde hay una constante presencia de grupos armados y donde la corresponsabilidad de sus derechos no es una característica. Entonces vemos lugares donde la familia inclusive puede ser un escenario de vulneración, donde la sociedad también es indiferente y donde no hay un compromiso efectivo del Estado en la garantía de sus derechos. Entonces estamos actuando en escenarios de riesgo que nos lleva a situaciones muy complicadas donde muchas veces los niños, niñas y adolescentes enfrentan situaciones como el uso, utilización y reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. ¿Cómo podríamos definir la violencia y el conflicto armado en Colombia? En Colombia, inmediatamente hacemos referencia al DIH, ¿no? El DIH, el Derecho Internacional Humanitario, es el que nos va a dar las pautas para saber en qué momento estamos frente a una situación de conflicto armado. Entonces el DIH nos va a hablar que son escenarios de un enfrentamiento de grupos armados que tienen unas características muy particulares. Una de esas características es que tengan control territorial. La otra característica es que tengan jerarquía y voz de mando. Y también que sean capaces de sostener acciones militares. Esto nos ubica en un escenario de conflicto armado. Estos son los escenarios de violencia armada que salen de este marco del DIH, pero que también tienen una intensidad muy fuerte sobre los niños, niñas y adolescentes y también despliega otro tipo de acciones violentas. ¿Qué es o cómo se entiende el reclutamiento, el uso y la utilización? El reclutamiento es ese escenario donde los niños, niñas y adolescentes rompen con sus vínculos sociales y familiares y que los lleva a ser parte del grupo armado. Mientras el reclutamiento y la utilización centran su atención en lo que sucede con los niños, niñas y adolescentes, el uso se enfoca en el adulto. El uso es entendido en el Código Penal como aquellas situaciones donde los adultos acuden a los niños, niñas y adolescentes para cometer cualquier tipo de actividad ilegal. Mientras esto pasa con el reclutamiento, en la utilización, los niños, niñas y adolescentes mantienen estos vínculos sociales y familiares, pero aún así terminan haciendo tareas que son favorables para el grupo armado. Estas son las definiciones que nos ofrece la línea de política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. Con este escenario de contextos, modos de vinculación y dinámicas en el marco del conflicto armado, ¿qué debemos hacer? El Estado colombiano tiene esta política pública de prevención y aquí es importante empezar a fortalecer los equipos de acción inmediata. Tengan claras sus rutas de prevención. Estamos hablando aquí de 3 rutas. Estamos hablando de la ruta de prevención temprana, que actúa sobre los factores de riesgo.
Estamos hablando de prevención urgente, que ya actúa ante amenazas colectivas, y estamos hablando de protección en prevención, cuando ya la amenaza es individual. En el marco del programa Jóvenes Resilientes, ¿cuál es el panorama de los 30 municipios que visitaron? Bueno, en este panorama de Jóvenes Resilientes hemos encontrado, podemos decir, 5 elementos que han dificultado la acción de protección con los niños, niñas y adolescentes. El primero tiene que ver con la activación de estas rutas de prevención. El segundo tiene que ver con que no es claro cuál es la responsabilidad de cada uno de esos actores institucionales a la hora de implementar la ruta. Un tercer punto es la rotación del personal. Rotación constantemente de quien ejerce la Secretaría Técnica o de los otros actores que están en el marco del equipo de acción inmediata. Un cuarto momento es la presencia de los grupos armados en los territorios, que desde luego limita la acción que pueden hacer estos funcionarios. Y finalmente podemos hablar de algunas dificultades o retos que presenta la articulación entre el equipo de acción inmediata con las autoridades étnicas, llámese comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes. Y también como encontramos esos retos, están aquellas experiencias exitosas que también queremos destacar. Y también podemos hablar de 3 puntos importantes. Primero, el compromiso de algunos funcionarios con el tema de los niños, niñas y adolescentes. Este compromiso nos lleva al segundo punto, y es una sensibilización y apertura en el tema, de poder recibir todos esos espacios de formación y demás estrategias que puedan ayudar a la protección de los niños y niñas. Un tercer punto, una experiencia positiva, es la actualización que están realizando sobre las rutas de prevención. Y esta actualización tiene que ver con resolver los problemas que anteriormente habíamos mencionado. Y un cuarto punto importante a mencionar son las estrategias de protección que han generado desde su experiencia para cuidar tanto su vida e integridad como la de los niños, niñas y adolescentes. La prevención es parte fundamental para un efecto colectivo y la implementación de las rutas es un paso efectivo para avanzar en la protección de niñas, niños y adolescentes. La familia, el Estado y la sociedad debemos comprometernos como parte de este efecto colectivo. Si te gustó nuestro podcast y quieres hacer recomendaciones o saber más de este efecto colectivo, comparte tus preguntas en redes. Conoce más de nosotros en www.coalico.org. La prevención